Reflexiones para hoy. Greetings in the name of the Lord. Saludos en el nombre del Señor. I would like to share with you today a thought from the book of Hebrews. Quiero compartir con ustedes un pensamiento en este día de la carta del libro de los Hebreos. In chapter 1 it says, God, En el capítulo 1 dice que Dios, who at sundry times habiendo hablado muchas veces and in divers manners y de muchas maneras, spake in time past unto the fathers by the prophets, en otro tiempo a los padres por los profetas, has in these last days spoken unto us by his Son. en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Now, this verse of Scripture Ahora- tells us how God spoke in the Old Testament. Ahora, este versículo de la Escritura nos está diciendo cómo Dios habló en el Antiguo Testamento. He moved upon certain men Él se movió sobre ciertos hombres and spoke to them the things that were pertaining to his will. y habló a ellos las cosas que eran relacionadas a su voluntad. God has a will and purpose that from the very beginning, Dios tiene un propósito, una voluntad desde el mismo principio. and that great plan of God includes everyone. Y ese gran plan de Dios incluye a todo mundo. But in the Old Testament, God spoke by the prophets. Pero en el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas. But in the New Testament, he's speaking by his Son. Pero en el Nuevo Testamento Él está hablando a través de su Hijo. And every man that is called of God, Y todo hombre que ha sido llamado por Dios, every man that's anointed by the Holy Ghost, todo hombre que ha sido ungido por el Espíritu Santo, speaks as the Son of God, hablan como habla el Hijo de Dios. and speaks those things that pertain to the Spirit. Y hablan aquellas cosas que son concernientes al Espíritu. Because when Jesus came, Porque cuando Jesús vino, he came to bless us Él vino a bendecirnos with all spiritual blessings con toda bendición espiritual in heavenly places en los lugares celestiales in Christ en Jesus. Cristo Jesús. Those heavenly places are not up where the clouds are in the Esos sky. lugares celestiales no es como decir arriba en las nubes. Those heavenly places are spiritual positions in the Lord. Esos lugares celestiales son posiciones que nosotros tenemos en el Señor. And except a man enter into that place and abide in that place, Y a menos que el hombre pueda entrar a ese lugar o habitar en ese lugar, he may quote the Bible, él puede ser que cite la Biblia, but if he speaks as the Son of God, pero si él habla como el Hijo de Dios, he speaks only those things that he hears of the Father. él habla solamente aquellas cosas que escucha del Padre. And when those things are spoken, Y cuando esas cosas son habladas, they have power, tienen poder, they have authority, tienen autoridad and they bring God's purpose for you. y traen el propósito de Dios para usted. They bring peace Trae paz and joy y gozo and righteousness y justicia in the Holy Ghost. en el Espíritu Santo. So now God is speaking by his Son. Entonces ahora Dios está hablando a través de su Hijo. In verse 2 it says, and in these last days he spoke unto us by his Son, Y en el versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, whom he appointed heir of all things, a quien constituyó heredero de todo, by whom also he made the world. y por quien asimismo hizo el universo. This is descriptive of Jesus. Esto está hablando, describiendo a Jesús. In verse 3 it says, who being the brightness of his glory. En el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su In gloria. other words, Jesus was the illumination of the light of God. En otras palabras, Jesucristo era la misma iluminación de Dios. Jesus was the Word made flesh. Jesús era la palabra hecha carne. All the things that the prophets of the Old Testament spoke of, Todas las cosas que los profetas del Antiguo Testamento Jesus hablaron, Christ was the reality of it. Jesucristo era la realidad de esto que se habló. And you know, the sad thing is Y sabe, la cosa triste es esta, that all the Jews of 2,000 years ago, que todos los judíos hace 2000 años atrás, they loved Jesus in prophecy.
Ellos amaban a Jesús en la profecía, But when the reality came, pero cuando la realidad vino, when he came and revealed God's word, cuando Él vino y reveló la palabra de Dios, when he stood before them as the brightness of the glory of cuando God, Él estuvo de pie delante de ellos como el resplandor de la gloria de Dios, they didn't love him in that. ellos no le amaron de esta manera. Many people today Mucha gente hoy will love a Jesus that's out in the sky somewhere, amarán a un Jesús que está allá arriba en el firmamento, en one el that's in cielo. a heaven that they hope to go to someday. Uno que está en el cielo y donde ellos esperan ir algún día. But I'm beseeching you today Pero yo le estoy diciendo a usted en este día to receive him who has come, que reciba a aquel que ha venido, the one who is come right now. el mismo que ha venido ahora mismo. And his purpose was to come and live in your heart by Y faith, su propósito ha sido venir y morar en tu corazón por la fe to bring peace to you y traer paz a ti. and allow you to understand spiritual Y things, que usted pueda entender cosas espirituales. to allow you to hear spiritual things. Y que usted pueda oír cosas espirituales. In other words, to birth you in the Spirit of God. En otras palabras, como hacerte alumbrar o dar a luz en el Espíritu de Dios. This Bible is a great book. Esta Biblia es un gran libro. It tells of many things that God has done in the past. Nos dice de muchas cosas grandiosas que Dios ha hecho en el pasado. It speaks of things that God's doing right now. Habla de cosas que Dios está haciendo ahora mismo. David said that it's a lamp unto my feet David dijo que es una lámpara a mis pies and it's a light unto my y pathway. es una lumbrera en mi camino. In other words, the Word of God will show me where I am right now, En where I otras stand. palabras, la palabra de Dios me mostrará a dónde estoy yo y dónde estoy parado. And it will also illuminate my walk, my path in Y life. también va a iluminar mi camino, mi senda en la vida. We need to hear God's Word, Necesitamos escuchar la palabra de Dios. not just memory verses, No solamente versículos de memoria, but this Word of God will become alive in you. pero esta palabra de Dios se hará viva en usted. It'll bring you out of the condition of death. Te sacará de la condición de muerte. It'll bring you into the presence of the Lord. Te traerá a la presencia del Señor. Not just the book, not what's just written in the book, No solamente el libro, no solamente lo que está escrito en el libro, but when you open your heart and you ask Jesus to come into your pero heart, cuando usted abre su corazón y le pide a Jesús que venga a tu corazón and He comes into your life, y Él entra a tu vida, He makes this book alive, Él hace que este libro se convierta en vida. and you can hear the Son of God speaking, Y usted puede escuchar al Hijo de Dios hablando and it'll change your life. y cambiará tu vida. So Jesus was the brightness of the glory of God 2,000 years ago, Entonces hace 2000 años atrás Jesucristo fue el resplandor de la gloria de Dios and the express image of His y person. la misma expresión de su imagen. And He upheld all things by the word of His power. Y Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. And when He had by Himself Y cuando Él, por Él mismo, purchased or purged our sins, limpió o purificó nuestros pecados, He sat down on the right hand of majesty on se high. sentó a la diestra de la majestad en las alturas. By Himself He purged our sins. Por él mismo solo fue el que purificó o quitó nuestros pecados. That's very important. Eso es muy importante. It's important that you understand that, Es importante que usted entienda esto. because He doesn't need your help in you making sacrifices. Porque Él no necesita tu ayuda o como que usted haga sacrificios. We reach back to Calvary and recognize that God made Himself or gave Himself a sacrifice through Jesus. Nosotros nos miramos una mirada al Calvario y nos damos cuenta que Dios a través del Calvario, Él hizo todo a través de Jesús. And the blood of Jesus is the only thing that can cleanse us from sin. Y la sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiarnos del pecado. All of our works, Todas nuestras obras,
all of our righteousness, todas nuestras justicias, all the suffering that we go through, todo el sufrimiento que tal vez tengamos que atravesar, does not make us righteous. no nos hace justos. But a relationship with God through Jesus Pero una relación personal con Dios a través de Jesucristo, is the thing that puts us in right standing with God. eso es aquello que nos hace aceptos delante de Dios. It allows us to live in His presence. Entonces nos va a permitir vivir en su presencia. And the writer here in the book of Y el Hebrews escritor aquí en la carta a los Hebreos makes comparisons between the Old Covenant hace una comparación del antiguo pacto and the New Covenant. y el nuevo pacto. And how God spoke in the Old Testament again was by the prophets. Y cómo Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. And in verse 4 of this first chapter, Y en el versículo 4 de este primer capítulo, it says that Jesus was made so much better than the angels. dice que Jesús fue hecho más superior que los ángeles. And this word angels here are not angels as those with white robes and halos and wings on their back. Y esta palabra ángeles aquí no está hablando de ángeles con vestiduras blancas o con alas atrás o con coronas en la cabeza. But it was the prophets that were sent. They spoke on behalf of God. Pero eran los profetas los cuales hablaron de parte de Dios. They heard God speak and they spoke what God said. Ellos escucharon a Dios. Hebreos dice de que Jesús fue hecho superior a todos los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron en el pasado. And He has by inheritance obtained a better and more excellent name than they. Dice cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Because none of the angels were ever called sons. Porque nunca ninguno de estos ángeles se les llamó hijos. Jesus was the Son of God. Jesús era el Hijo de Dios. He inherited Él lo heredó, a more excellent name. un nombre más excelente o superior. Because the Spirit of the Father was in Him, Porque el Espíritu del Padre estaba en él, revealing Himself to the world. revelándose a sí mismo al mundo. Verse 5 says, For unto which of the angels said He at any time, Porque el versículo 5 dice, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Thou art my Son, Mi hijo eres tú, this day have I begotten thee. yo te he engendrado hoy. Well, we know the answer to that is that none of the angels, none of the prophets, Ahora, sabemos que la respuesta a esta es que ninguno de los ángeles, que ninguno de los profetas, had God ever called sons. Dios le haya llamado hijos. And then He said, And again I will be unto him a father, and he shall be unto me a son. Y dice, y otra vez yo seré a el padre, y él me será a mi hijo. And again when He bringeth the first begotten into the world, Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, He saith, Let all the angels worship Him. dice, adórenle todos los ángeles de Dios. In other words, everything that was ever written in the Old Testament, En otras palabras, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, from the fall of Adam desde la caída de Adán all the way to the coming of Jesus, hasta la venida de Jesús, everything in that Old Testament points to Jesus. todo lo que estaba en el Antiguo Testamento señalaba a Jesús. In the book of Revelation, chapter En 5, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, it speaks about the throne of God. habla acerca del trono de Dios. And there were 24 elders and 4 beasts. Y había 24 ancianos y 4 seres vivientes Around that throne, alrededor de ese trono. and they all cast their crowns before the throne Y todos ellos arrojaban sus coronas delante del trono and before the Lamb, y delante del Cordero. saying, Thou art worthy, Y decían, tú eres digno, because you have redeemed us. porque tú nos has redimido. You brought us forth Tú nos has rescatado. out of all nations Nos has sacado de toda nación and kindreds y reinos and tongues and people. y lenguas y pueblos y naciones. The foundation of the world is established in Jesus. El fundamento del mundo está establecido en Jesús. Don't build your life on things in this world, No edifique su vida en cosas de este mundo, because they'll let you down. porque te van a fallar.
Build on the foundation of Jesus Christ. Edifíquelo en el fundamento que es Jesucristo. It's a solid foundation. Es un fundamento sólido It'll last through eternity. y permanecerá por la eternidad. And if your life is established in Him, Y si su vida es establecida en Él, you'll live forever. usted vivirá para siempre. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amén. Cada día. Reflexiones para hoy.